Televisa presenta. ¿Quién fundó la Escuela Politécnica? ¿Quién fue el presidente de la Revolución? Hola, ¿verdad que la historia de Guatemala es interesante? Ponga atención, que al final realizaremos preguntas. Hoy les hablaremos de los presidentes con más relevancia en nuestra Guatemala, desde los tiempos de antaño, desde Mariano Gálvez Yo te conozco. hasta Jacobo Arbenz. Ponga atención, saca tu cuaderno y toma nota. ¡No creo! ¿Sabías quién es Mariano Gálvez? Ahora te lo contaremos. Mariano Gálvez fue presidente en el año 1831 a 1838. Durante su gobierno creó varias reformas en la ciudad y decretó leyes como la del matrimonio civil y el divorcio. Fue filósofo, abogado, político, periodista y doctor. Sale en el billete de 20 quetzales, pues lo podemos reconocer fácilmente. Pertenecía al Partido Liberal y fue acusado por sus oponentes del Partido Conservador, hecho que causó el fin de su gobierno en el año 1838. ¿Quién será Mariano Rivera Paz? Pues ahora te lo cuento. Mariano Rivera Paz fue un gobernante de Guatemala durante las épocas turbulentas en los años 1838 hasta 1844. Fue conocido por ser una persona trabajadora y honrada, pero también fue criticado por no actuar por sí solo y seguir las normas de Rafael Carrera. Fue el presidente del estado de Guatemala después de que la federación se hubiera separado. Hoy les explicaremos sobre Rafael Carrera. Rafael Carrera fue considerado el primer presidente de la República de Guatemala, y es que él fue el fundador de la República de Guatemala. Su gobierno es recordado por ser uno de los autoritarios, pero estableció un periodo de orden en el país tras varios años de caos. Guatemala fue una república soberana e independiente gracias a su mandato. Lo llamaron el fundador de la nueva república. El macho. Fue uno de los últimos gobernadores de la República de Centroamérica. Tuvo buenas relaciones con los indígenas, tuvo apoyo de Inglaterra y cuando murió le rindieron varios homenajes. Hoy les hablaremos sobre Miguel García Granados. Miguel García Granados, presidente de Guatemala de 1871 a 1873, tras la Revolución Liberal de 1871. Del cual fue líder. Miguel García Granados fundó la gloriosa Escuela Politécnica y decretó la libertad de prensa y la libertad de cultos. Hizo que las escuelas públicas fueran gratuitas y creó la bandera de Guatemala en 1871. Este muchacho me llena de orgullo. También cabe decir que diseñó el escudo de armas de la bandera de Guatemala. Su imagen aparece en el billete de 10 quetzales. Es bellísimo. ¿Ustedes sabían quién es Justo Rufino Barrios? Justo Rufino Barrios fue presidente de la República de Guatemala. Estuvo en dicho puesto en el gobierno desde el 4 de diciembre de 1873 al 2 de abril de 1885. Sus ocupaciones eran militar y político. A Barrios se le conoce como el reformador por haber llevado a cabo una serie de cambios en la sociedad guatemalteca a finales del siglo XIX. Fundó el Banco Hipotecario, el llamado Hospital de Oriente, la Escuela Politécnica y mandó a construir el Cementerio General de Guatemala. Además, durante su presidencia en Guatemala se tendieron las primeras líneas telegráficas y ferroviarias, firmándose el contrato para la reconstrucción de ferrocarriles del sur. Y este murió en batalla durante la batalla de Chalchuapa. Hoy nos toca hablar de Manuel Estrada. Manuel Estrada Cabrera fue uno de los presidentes de Guatemala desde 1898 hasta 1920. Su mandato duró alrededor de 20 años. Él fue uno de los presidentes con un mandato más largo en la historia del país. Su gobierno marcó una etapa importante en la modernización, pero también fue uno de los más autoritarios y represivos de la historia. Algunas aportaciones que realizó este presidente fue la modernización y infraestructura, inversión extranjera, la educación, relaciones exteriores, entre otros aspectos. Ahora, algunos aspectos negativos fue que era muy autoritario o promovió el autoritarismo, tuvo mucha represión política y promovió el culto a su persona, celebrando cada año su cumpleaños presidencial. Hoy hablaremos de Jorge Ubico.
Jorge Ubico. Fue presidente en el año 1931 a 1944. Decretó durante la Gran Depresión, se destacó por promover obras de infraestructura y modernizar el ejército. Construyó el Palacio Nacional, el Palacio de Correos, Palacio de la Policía Nacional, Tipografía Nacional, Casa Presidencial, Edificio de Sanidad Pública, Comisión Nacional del Café, Municipalidad de Guatemala, hospitales, Aeropuerto La Aurora, Edificio del Congreso de la República, Aduana Central, Corte Suprema de Justicia y grandes carreteras como buenos caminos. No podemos olvidar que él fue quien declaró como símbolo patrio a la monja blanca, pero su régimen fue muy represivo. Su caída marcó el inicio de la Revolución de Octubre. Federico Ponce Báides fue un presidente muy conocido y esta será la razón. Te lo cuento ahora. ¡Síganme los buenos! Juan Federico Ponce Báides fue presidente de Guatemala del 4 de julio de 1944 al 20 de octubre de 1944. Fue contra su gobierno que se gestó la llamada Revolución de Octubre de 1944. Sus ocupaciones fueron político y militar. Fue presidente tras la renuncia de Jorge Ubico. Pretendió seguir la línea dictatorial. Para conservar el poder obligó a grupos indígenas a desfilar por las calles de la ciudad como medida represiva. Fue degradado de las filas del ejército por el gobierno revolucionario junto al general Ubico Castañeda por considerársele personas indignas de la institución. La revolución. Los ideales del movimiento popular iniciando en junio habían encontrado eco en la oficialidad joven del Ejército Nacional y el 20 de octubre de 1944 este apoyó por las masas trabajadoras se sublevó y derrocó al general Ponce. De combate en los que participaron algunos guarnicionarios militares. La madrugada del viernes 20 de octubre se vivió en la capital del país una intensa guerra desde todos los puntos, la toma del cuartel de Matamoros y la destrucción parcial del castillo de San José, construyendo algunos de los ataques ocurridos. ¿Sabías quién es Juan José Arévalo? Juan José Arévalo, presidente en el año 1945 a 1951. Él era educador y político. Fue el primer presidente electo democráticamente después de la Revolución de Octubre. Su gobierno promovió reformas sociales y la educación, además de ser el precursor de un periodo de democracia y reforma progresista. Hoy te hablaré de Jacobo Arbenz. Todos sabemos cómo han bombardeado y ametrallado ciudades, inmolado a mujeres, niños, ancianos y elementos civiles indefensos. Todos conocemos la hazaña con que han asesinado a los representantes de los trabajadores y de los campesinos en las poblaciones que han ocupado, especialmente en Bananera, donde hicieron una expedición punitiva contra los representantes de los trabajadores. Lo de Bananera fue un acto de venganza de la frutera. Juan Jacobo Arbenz Guzmán tomó posesión del cargo presidencial el 15 de marzo de 1951. En aquella ocasión dirigió al pueblo con un emotivo discurso en el que se destacó su habilidad por la oratoria. Su ocupación fue militar y político. Arbenz llegó al poder después de ganar las elecciones que se desarrollaron en 1950. Los obreros, campesinos, maestros y estudiantes le dieron todo su respaldo. Cuando Arbenz inició su gobierno, los guatemaltecos aparecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que un 22% controlaban el 70%. La United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6% y los campesinos tenían sueldos miserables. Durante el periodo presidencial de Jacobo, se siguió con las mismas tónicas educativas que en el gobierno de Arévalo. También se incrementó en gran manera la educación rural y la alfabetización.
El plan inicial de las escuelas normales rurales se extendió por la regionalización de las escuelas rurales, de las cuales se fundaron 6 en distintos rumbos del país.